Quaremead, Ugley, 9 de junio de 1945. El trabajo sobre las emociones negativas. Un hombre no puede adelantar ni un solo paso en su desarrollo a menos que empiece a observar y luchar contra las emociones malas. Todas las malas emociones, esto es, todas las emociones negativas, son inútiles. Cada una lleva su propio veneno. En el fondo de todas esas emociones, se agazapan la violencia y la adoración de sí. El centro emocional, que deberá transmitirnos las influencias del trabajo casi continuamente, salvo durante breves periodos que hemos de soportar, no lo puede hacer si estamos dominados por emociones malas. Si el centro emocional no produce otra cosa que estados negativos, si nos nutre continuamente con diferentes combinaciones de esos estados negativos, se opone a cualquier posible crecimiento de ser, de lo cual, de otro modo, seríamos capaces. Conviene hacer una lista de las emociones negativas para nuestro propio uso. En esa lista se puede incluir los diversos estados de depresión, las distintas clases de autocompasión, las variadas clases de resentimiento persistente, del sentimiento de no ser bien tratado, y también es preciso incluir las muchas clases de odio, las muchas formas desagradables de la satisfacción de sí y del desprecio de los otros, y en especial se ha de incluir el sentimiento de merecimiento, la menos limpia de todas las emociones y la que, tal vez, cierra el camino a todas las influencias de los centros superiores más que cualquier otra emoción. En el trabajo se hace especial hincapié en la purificación del centro emocional. Les recuerdo aquí, que si bien es útil hacer una lista de las emociones negativas, tanto las que se han observado en las otras gentes como las que se han observado en uno mismo, la única cosa que nos puede decir en qué momento somos negativos es la facultad que el trabajo denomina sabor interior. Cabe considerarlo como el comienzo de la conciencia real. Durante mucho tiempo la gente goza de sus estados negativos, goza del sabor de dichos estados. A veces pasan muchos años antes que a una persona le disguste ser negativa, aunque sea ligeramente. Entonces empieza a saborearlos, a conocer el sabor de los estados negativos, y así, a reconocerlos por ese órgano interior del sabor, que no está volcado hacia la vida exterior sino hacia nuestro propio mundo interior. Algunas emociones negativas son muy maliciosas. Tienen un sabor muy pronunciado. Conviene reconocerlas y arrancarlas de cualquier justificación de sí, que las cubre y ver así que son en realidad. La vida emocional de un hombre y de una mujer queda completamente destruida por la presencia de estas diversas formas de emoción negativa. ¿Cómo se puede esperar de gentes que desde su primera niñez han imitado y absorbido toda clase de emociones negativas el entablar amistad? Lo extraordinario es que a veces la gente se forja maravillosas imágenes de sí a este respecto. Se imaginan que son amables y tolerantes, de trato fácil, bondadosas y magnánimas, etc. Lo que no ven es que bajo todas esas cosas hay gran cantidad de emociones negativas, mucha charla interior, no solo en ellas mismas sino también en la persona con quien creen estar en tan buenas relaciones. Creo que esto explica las extrañas expresiones que a veces se ven en la cara de la gente. En otras palabras, tales gentes creen que pueden hacer, y se atribuyen todo el mérito a sí mismas. No, es preciso confrontarse a sí mismo con mucha más sinceridad y no dejar nuestra vida emocional en la oscuridad. Los estados negativos surgen mecánicamente, provocados directa o indirectamente por alguna circunstancia exterior, por algo que se dijo o no, por algún incidente trivial. El señor Ouspensky nos dijo una vez dos cosas sobre las emociones negativas que me sorprendieron mucho en aquel momento. Dijo que, si la gente tiene que hacer frente a una grave crisis, por lo general no es negativa. Solo las cosas sin importancia de la vida son las que ponen de manifiesto los estados negativos. La otra cosa que dijo es que lo que nos irrita en las otras personas es,
por lo general, su mecanicidad. Al menos lo mencionó como una fuente de estados negativos. Dijo que olvidamos que las gentes son máquinas, y hacen y dicen constantemente las mismas cosas, y se comportan de la misma manera, y expresan los mismos pensamientos, pero que no nos damos cuenta sobre todo que nosotros mismos somos máquinas y que nuestra reacción de irritación es tan mecánica como la cosa que, en la otra persona, la puso de manifiesto. Ver a otra persona como una máquina no es suficiente. De hecho, es muy peligroso, porque entonces solo se ve un lado de la cuestión. Es preciso darse cuenta de la propia mecanicidad. ¿Qué significa darse cuenta de la propia mecanicidad? Significa un largo y continuo esfuerzo sobre sí y un constante acrecentamiento de la memoria de trabajo, es decir, la memoria especial que empieza a formarse en nosotros por medio de una observación de sí imparcial, casi podría decirse, una observación impersonal de uno mismo por uno mismo. Entonces se logran instantes reales de comprensión de la propia mecanicidad, de qué clase de máquina es uno. Esos destellos que permiten darse cuenta de la propia mecanicidad directamente y no en teoría, esos momentos en que se ve, de hecho, que uno se ha comportado de esa manera muchas veces antes, son en realidad momentos de recuerdo de sí. Algo se desprende de la máquina y está fuera de la máquina, y eso exactamente es estar fuera de la máquina por un momento, que procura el sentimiento de recuerdo de sí, y que en verdad nos da un ligero sabor del yo real, porque el sí que habría que recordar, si se pudiera, no es una máquina. Tal vez no habría que introducir aquí la idea del yo real porque es hablar en términos demasiado elevados. Convendría más pensar que es un momento de plena observación y que somos conscientes en el yo observante, que está examinando la máquina con la cual, como de costumbre, estamos completamente identificados. Con todo, como es sabido, el yo observante, que es formado por el trabajo y sus ideas, es el comienzo de la senda vertical que nos conduce desde el mayordomo delegado al mayordomo, y desde el mayordomo al yo real o amo. Ahora bien, para regresar a las emociones negativas. Las emociones negativas son, desde luego, mecánicas. Son parte de nuestra máquina tal como es, la que es a veces llamada nuestra sucia máquina. Nuestra tarea estriba en limpiar esta máquina sucia, y la parte más sucia de la máquina es la parte negativa del centro emocional que hemos adquirido por imitación y, con la cual, no hemos nacido esencialmente. Tal como lo señaló el señor Ouspensky, si hubiéramos nacido con la parte negativa del centro emocional no tendríamos probabilidad alguna de separarnos de ella. Si fuera una parte inherente a nuestra maquinaria psicológica, no podríamos arrancarla de nuestra persona. Las emociones negativas son adquiridas y son completamente inútiles, mientras que todo aquello con lo cual fuimos creados es útil. Este es el punto que es preciso recordar constantemente. Son hasta peores que inútiles, porque absorben y extraen gran parte de nuestra fuerza ordinaria. Todas las transformaciones más finas de los tres alimentos, alimento común, aire e impresiones, son continuamente interrumpidas y destruidas o mal hechas por la acción de la parte negativa del centro emocional. Intente ver por sí mismo y por una observación directa, como un estado negativo le extrae su fuerza e intente ver qué sucede cuando, habiendo observado su condición, trata, sinceramente, de separarse de ese estado por razones que son de su incumbencia, y no por amor a las felicitaciones o al mérito. Si lo hace correctamente sentirá un choque, experimentará la sensación de haber escapado repentinamente a algo maligno, a algo que no se daba cuenta que era maligno. Entonces comprenderá por qué se dice que podemos descubrir la presencia de los estados negativos por medio del sabor interior. Por cierto, se puede ver el estado negativo del cual se ha escapado, porque dicho estado negativo está literalmente debajo de uno, en un nivel inferior en tales momentos.
Ahora bien, convendría hablar aquí sobre los estados negativos en la enfermedad. Una persona con estados negativos bien desarrollados que nunca fueron observados y, debido a ello, nunca combatidos, por lo general, tiende a haber disminuido su poder de resistencia a las enfermedades. Este es un punto. El otro es que una emoción negativa o, digamos, la energía que se relaciona con sus manifestaciones, se puede vincular a la enfermedad y aumentarla, en suma, puede hacer que la enfermedad sea peor o más persistente. Se puede sufrir de algo que es meramente temporal, alguna forma de enfermedad, alguna forma de dolencia, y así sucesivamente, pero si sobreviene con un fondo negativo al cual nunca se hizo frente valientemente, la condición suele persistir o acentuarse. Desde otro punto de vista, teniendo una mala química en nosotros, tales estados son, por así decirlo, tóxicos, empezando con la esfera psicológica y terminando con la grosera esfera de las materias físicas del cuerpo. Es sabido como en este trabajo, las materias psicológicas o energías, llamados hidrógenos, pasan por crecientes condensaciones a las materias más groseras del cuerpo. Ahora es preciso recordar otro punto. Cada evento psicológico, ya sea una sensación o un sentimiento o un pensamiento, consume cierta cantidad de energía, si uno está identificado con él, mientras que si una persona está en un estado de recuerdo de sí, la energía será creada y conservada para otro uso. ¿Saben qué significa mirar retrospectivamente un estado con el cual se estaba identificado, y verlo como algo pequeñísimo y carente de importancia, y preguntarse cómo se pudo consumir mecánicamente tanta energía para ese estado? Toda la energía que se usa mecánicamente es consumida. Por eso tiene tanta importancia pensar sobre lo que significa vivir más conscientemente, porque en este trabajo, todos intentamos vivir más conscientemente, tanto dentro de nosotros mismos en relación con cuanto ocurre en nosotros que exteriormente en nuestras relaciones con los otros y la vida en general. ¿De qué sirve hablar de este trabajo como si tuviera que ver con la transformación interior, con lo que el señor Ouspensky llama psicotransformismo, si hacemos todo mecánicamente, esto es, si ello hace todo mecánicamente, es decir, la máquina nosotros? Esto no es vivir más conscientemente. Es tan solo ser como una máquina, es simplemente una máquina que hace todo. Puesto que las emociones negativas son las grandes derrochadoras de energía y nos producen otros efectos destructores, tiene la mayor importancia impedir que la fuerza fluya continuamente a ellas. Esto siempre sucede si nos identificamos con nuestras emociones negativas. Por eso es tan importante intentar separarse de un estado negativo, no acompañarlo, no ceder a él, al menos con la mente. Porque si tanto la mente como las emociones consienten, entonces se produce una plena identificación y un pleno derrame de energía en el estado negativo. Por eso es preciso privar de alimento a los estados negativos, porque cuanto más los alimentamos, cuanto más los aprobamos secretamente y en secreto gozamos de ellos, más energía nos extraerán. Una persona que es esclava de sus emociones negativas es en realidad una esclava. Por desdicha gozamos muy fácilmente de las diferentes formas de esclavitud, no reconociendo que estamos, por cierto, en la cárcel. Pero es inútil hablar de estas cosas si todavía no conocen lo que es observar estados negativos y observaciones negativas en sí mismos. Es importante observar cómo hablan. Algunas personas solo pueden hablar negativamente. Ahora bien, ¿qué estado o charla negativa han observado en sí mismos hoy, cada uno de ustedes? Si les cuesta encontrar la respuesta, lo único que les puedo decir es que no están trabajando, menos realizan ningún trabajo sobre sí, que es el punto de partida en el trabajo. Si es así, entonces tienen que hacerse esta pregunta. ¿Por qué no estoy haciendo ningún trabajo sobre mí mismo? Luego les haré esta pregunta.
se ha observado a sí mismo criticando hoy a alguna persona de un modo negativo? Probablemente me contestará sí, que lo ha hecho. Entonces le volveré a repetir que no está trabajando sobre sí, porque advierte cómo se comportan las otras personas sin fijarse en usted. Esto es comportarse de un modo muy mecánico, tal como todos se comportan en la vida. Pero estamos en el trabajo. Estamos haciendo algo más de lo que es necesario en la vida. Estamos aprendiendo algo que no aprendemos de la vida y que no es necesario en la vida. Me cuesta imaginar que una persona que ha prestado atención a este trabajo durante algunos años pueda pasar un día entero sin observar algún estado negativo en sí misma, y sin hacer un esfuerzo de trabajo para separarse de ese estado, ya sea por la no identificación, ya sea por lo que llamo neutralización, viendo en uno mismo la misma cosa que se vio en otra persona. Ahora bien, hemos hablado la última vez del trabajo sobre el ser, y nos referimos a estar satisfecho del propio estado de ser, esto es, complacerse consigo mismo tal como se es. Les aconsejo que lean otra vez el comentario y reflexionen sobre su contenido. Ahora bien, con nuestro ser tal como es decir, en nuestro nivel de ser, tenemos emociones negativas. Nuestro nivel de ser está caracterizado ante todo por la multiplicidad de seres, por los muchos yoes, por la falta de unidad. Está caracterizado por un estado de sueño, está caracterizado por la ausencia de recuerdo de sí, está caracterizado por la presencia de gran número de emociones negativas que están, por así decirlo, ahogándonos continuamente. No se puede alcanzar un nivel de ser más elevado si nuestras emociones negativas siguen siendo tal como son y siguen ejerciendo el mismo poder sobre nosotros. Esto es muy claro. Cabe comprenderlo. Por lo tanto, estudie sus estados negativos, porque este es uno de los más importantes aspectos del estudio de sí. Obsérvelos, anótelos, y sobre todo recuerde que cuando retornan, como suelen hacer generalmente, se puede reconocerlos gradualmente antes que ejerzan su pleno poder, a saber, antes que se identifique con ellos. Especialmente en la mañana limpie su mente de estados negativos, desagradables y criticones antes de pasar a la vida externa, y por la noche examine sus estados negativos y trate de verlos retrospectivamente. Si lo hace sinceramente, si ha llegado al punto de reconocer su condición negativa y desear librarse de ella, entonces tenga la seguridad que será ayudado por los yoes que en su persona desean trabajar y que tienen la capacidad de pasar a un nivel superior de ser. Pero no deje que el trabajo se enfríe por mucho tiempo. 8 horas de sueño son suficientes. Pero si duerme psicológicamente una semana entera se hallará en una mala situación y tendrá que recomenzar todo de nuevo.